Por corrupción, vicepresidente Tarek El Aissami informó que fue destituido el presidente de Pequiven, Juan Carlos de Pablos Contreras. Por temor, Asamblea Nacional no sesionó en el Hospital Vargas por presencia de supuestos grupos violentos. Prevenido, presidente Nicolás Maduro instaló el Comando Nacional Antigolpe antes de su viaje a Nicaragua. Sin invitación, Carlos Ocariz aseguró que la oposición no ha sido convocada formalmente para reunión del diálogo. Dispuesto, ministro Francisco Torrealba informó que citará al presidente de Fede Cámaras para recibir propuestas. No resultará. Diputado José Guerra asegura que apertura de casas de cambio en la frontera no reducirá la cotización de la divisa. Medidas. Ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, afirmó que el gobierno realiza esfuerzos para proteger capacidad de compra de los ciudadanos. Inspección. Ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, visitó planta La Fina en Cojedes. Recta final. Barack Obama ofrecerá su último discurso como mandatario antes de abandonar el cargo el próximo 20 de enero. Premiado. Toletero Dennis Phillips fue premiado como productor del año en el béisbol venezolano. Celebración. La banda U2 celebrará con una gira los 30 años del disco que la llevó a la fama. Is a friend made enemy, and every shipwreck song. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina del Noticiero Venevisión. Les acompañamos Lidio Pérez Petit y quien les habla Juan Francisco Tito del Corral. Feliz día. De inmediato iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y de inmediato nos comunicamos con los estados Táchira y Carabobo. Con información en materia económica. El primer contacto es para Marinette Glod. Adelante, buenos días, Mariné. Hola, buenos días. Autoridades locales del estado Táchira en la frontera con Colombia temen que el 50% de las industrias y empresas del eje limítrofe cierre sus Santa Marías debido a la situación de crisis del país, el cierre extendido de los puentes internacionales y los recientes anuncios de aumentos salariales por parte del gobierno venezolano. La alcaldía de Ureña, segunda en recaudación del estado andino, espera cerrar 2017 con más de 300 millones de bolívares recaudados por concepto de impuestos municipales para paliar la crisis. El ayuntamiento sostiene que el éxodo de mano de obra hacia Colombia se disparó en los últimos meses debido al diferencial cambiario y a los pagos salariales en el vecino país. Desde la avenida Venezuela, en la frontera con Colombia, Marinette Glod, Noticiero Venevisión. Buenos días. Acá en el estado Carabobo, el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Guillermo Manosalva, informó que durante el año 2016 en 1.100 comercios de la capital carabobeña tuvieron que cerrar sus puertas. Considera que esta cifra podría aumentar en el primer trimestre del año, sobre todo por el reciente incremento salarial decretado por el presidente de la República. Criticó que el mandatario nacional cada 3 meses haga un aumento de salario mínimo sin consultar los sindicatos y a los empresarios como lo establecen los convenios internacionales. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. Ahora continuamos con los estados Trujillo y Vargas. Con información en materia de seguridad. Y el primer contacto es para Rangira Briceño. Rangira, buenos días, adelante. Hola, buenos días. Amanecemos en la ciudad de Trujillo con información de seguridad, con la posición de varios comerciantes quienes hacen un llamado a las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Trujillo para que redoblen la seguridad en el centro de la ciudad debido al atraco que sufrió una de las tiendas principales ubicadas en la calle Comercio. Es importante destacar que este suceso dejó 2 sujetos abatidos a través de un procedimiento policial. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión.
Buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas, donde el comandante de la SODI Vargas, Jacinto Cabello, informó que desplegarán más de 3.500 funcionarios para lo que será el ejercicio Zamora 200, que se realizará el próximo viernes en la parroquia Caraballeda y cerrarán una vía de acceso para este ejercicio. Cabello destacó que el ejercicio tiene como objetivo ensayar desde el Comando Estratégico Operacional las acciones de las distintas etapas de una guerra. Igualmente mencionó que contarán con la participación de civiles, 3 embarcaciones y más de 60 vehículos. En el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefran. Ahora nos trasladamos al estado Delta Amacuro. Y el contacto allá lo haremos con nuestro corresponsal Ángel Marcano. Adelante, Ángel, muy buenos días. Buenos días. El sector del FI Mendoza del municipio de Tucupita se encuentra completamente abandonado por los entes gubernamentales. Tal es el caso de la carrera 4 de este populoso sector. Los habitantes manifiestan que ya son más de 9 años que esta calle está deteriorada, donde las aguas negras y blancas se unen por las rupturas de estas tuberías. La basura, maleza, roedores y delincuencia son partes de las problemáticas que preocupan a los habitantes de este sector. Desde Tucupita TV en la cámara de Héctor Martínez, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Ángel, gracias. Ahora seguimos en los estados Monagas y Mérida. El primer contacto es para nuestro corresponsal Alexis Abreu. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas con la instalación de la nueva directiva del Consejo Legislativo de la entidad monaguense. Esta juramentación se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de la capital monaguense con la presencia de los 9 diputados regionales y la gobernadora de la entidad, Yelixe Santaella, quedando como presidente de este poder legislativo estadal el ciudadano Humberto González, quien agradeció a todos los presentes por esta oportunidad, acompañado de la diputada indígena Esther Heredia, nombrada como la vicepresidenta de este Consejo Legislativo Regional. Asimismo, Humberto González destacó que se dedicarán este año a cumplir con la reforma de la Constitución en el estado Monagas para adaptarla a los cambios legislativos que han ocurrido en los últimos años. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Amanecemos informando desde el estado Mérida que el mandatario regional, Alexis Ramírez, realizó balance con relación a la temporada turística de diciembre de 2016-2017. Más de 200.000 turistas han visitado la entidad durante esta época, así lo informó Ramírez. Indicó además que se ha registrado un 70% de ocupación hotelera, que los destinos más visitados fueron el nuevo sistema teleférico Mucumbarí del estado, con visitas de más de 50.000 personas, el Parque Zoológico Chorros de Milla, que recibió a más de 24.000 visitantes, y el balneario de Palmarito, que tuvo una receptividad de más de 6.000 personas. Apuntó que el despliegue de seguridad contó con más de 3.800 funcionarios, garantizando de esta manera la seguridad de propios y turistas. De igual manera, el mandatario informó que durante los días de la temporada decembrina se inauguró la redoma en honor a la India Yoama en el municipio Sucre. Esto para enaltecer la cultura indígena de la entidad merideña. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Gabriela. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Lara. Allí está lista nuestra corresponsal aliada Carrie Álvarez. Nos amplía sobre la visita de los feligreses a la capilla de Santa Rosa, el hogar de la Divina Pastora. Buenos días, Carrie. Buenos días, así amanece el estado Lara con cientos de feligreses visitando la capilla de Santa Rosa. Desde la bajada de la venerada imagen de la Divina Pastora el pasado 6 de enero, se incrementaron las visitas al pueblo de Santa Rosa. El gobernador de la entidad larense sostuvo que desplegarán un equipo de logística, control y atención médica. Además, la feligresía contará con baños portátiles, médicos, protección civil y más de 5.000 funcionarios de seguridad para velar por la seguridad de los barquisimetanos y los visitantes. Además, contarán con puntos de hidratación y recepción de niños extraviados. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento desde la iglesia de Santa Rosa. Reportó para ustedes Carrie Álvarez, Noticiero Venevisión. Gracias, Carrie. De esta manera finalizamos el recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela. Y seguimos con información nacional. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que fue destituido de su cargo el presidente de Pequibén, Juan Carlos de Pablos Contreras, por haber cometido actos de corrupción. Esta medida llega luego de que el presidente Nicolás Maduro citara a De Pablos por fallas en la producción y suministro de materia prima en la petroquímica. Así lo informo al país, ha sido destituido de su cargo el presidente de Pequibén y está ahora detenido para que rinda cuentas respecto a los hechos irregulares que ahí se detectaron.
De igual forma, el AISAMI dio a conocer los nuevos presidentes de la empresa estatal. Al mayor Rubén Ávila como nuevo presidente de Pequibén, junto a otra gran revolucionaria mujer, patriota, que estuvo ahí en la defensa, que ha estado ahí siempre en la defensa de esa empresa. Se trata de la compatriota Natacha Castillo. Este anuncio fue hecho durante la instalación del órgano de Dirección Nacional para la Defensa Integral que se realizó en el estado Cojedes. La Asamblea Nacional no sesionó en la Escuela de Medicina del Hospital Vargas por la presencia de supuestos grupos violentos en los alrededores del centro asistencial. No obstante, diputados de la oposición se trasladaron hasta la maternidad Concepción Palacios, donde rechazaron lo que denominan crisis humanitaria de salud. Nuestro compañero Manuel Covela nos ofrece los detalles. La jornada comenzó en el Palacio Federal Legislativo a media mañana con una denuncia del diputado José Manuel Olivares. Grupos violentos, un grupo de 60 individuos violentos, armados, se encuentran destruyendo la Escuela de Medicina José María Vargas. La situación fue objeto de discusión en la bancada de la unidad. Varias horas después, los parlamentarios decidieron salir de la sede legislativa. En el trayecto cambiaron el destino original y llegaron a las inmediaciones de la maternidad Concepción Palacios. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reiteró que cumplirán su compromiso con un pueblo que les otorgó la mayoría. Si nos cierran la puerta, nos metemos por la ventana. Hoy la violencia quiere impedir que ustedes conozcan la realidad del país y que acompañemos la realidad del país, y lo que vamos a hacer es estando en todas partes, buscando ese cambio democrático, ese cambio del voto. Los legisladores destacaron que el acuerdo que tenían preparado para la sesión contenía, entre otros puntos, la exigencia al Ejecutivo para que honre su promesa de adquirir medicamentos en el exterior. Es mentira que hayan comprado medicamentos a estas alturas. El gobierno de Nicolás Maduro aún no ejerce lo que es la solución a la crisis de salud que vive Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional señaló también que nada frenará al Poder Legislativo y continuarán realizando sesiones en las calles de todo el país. Desde la avenida San Martín, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Y antes de viajar a Nicaragua para la toma de posesión de Daniel Ortega, el jefe de Estado Nicolás Maduro dejó instalado el llamado Comando Nacional Antigolpe, en el cual delegará toda la responsabilidad en la lucha contra lo que denominó planes para desconocer la Constitución. Delego todas las tareas para que esto sea el brazo ejecutor, como quien tiene dos brazos pues para boxear, el brazo ejecutor de las políticas preventivas. Hago énfasis, preventivas. La batalla por la paz la ganamos con prevención. Y de las políticas para que haya justicia y se castigue todos los intentos golpistas de desestabilizar a Venezuela. El primer mandatario nacional aseveró que los grupos de oposición tendrán que afrontar las consecuencias del llamado a la violación de la Constitución. Y que está utilizando los recintos de la Asamblea Nacional en desacato a la ley para promover un golpe de Estado en Venezuela. Así lo denuncio. Es una pandilla golpista, son los mismos. Ahora, debemos defender a Venezuela. Debemos defender nuestra Constitución. El Comando Nacional Antigolpe estará presidido por el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, la vicepresidenta para la soberanía política Carmen Meléndez, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello, Néstor Reverol, Gustavo González López, el mayor general César Vega, comandante general de la milicia, el general de división Iván Hernández Dallas, jefe de la Casa Militar, y el mayor general Franklin García Duque, comandante nacional de la Policía Nacional Bolivariana. El diputado a la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, aseguró que en cualquier país en crisis, los ciudadanos tienen derecho a exigir elecciones generales. Durante el primer comité político del Partido Primero Justicia en el Zulia, Guanipa señaló que en Venezuela deben llevarse a cabo elecciones para este 2017 y devolverle a la población calidad de vida, la Constitución y el progreso. Le aceptamos el reto y que nos vayamos a contar absolutamente todos en un proceso electoral general, donde el venezolano pueda decidir qué quiere para su futuro. Si revocar a Nicolás Maduro y abrir las puertas a la esperanza, pero también cambiar a los gobernadores, cambiar a los alcaldes, y que esta Asamblea Nacional, que está legitimada por el apoyo popular de más del 60%
50% se mantenga como en efecto debe mantenerse para poder defender los derechos de los venezolanos. Señaló que el país comenzó un año complicado en materia económica y política y que ante las dificultades la dirigencia del partido seguirá trabajando para desarrollar la estrategia de calle, trabajo popular y de organización de la población para lograr que los ciudadanos se expresen en las urnas. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo con la oposición, confirmó que el enviado especial del Papa Francisco, Monseñor Claudio María Celli, asistirá este viernes al tercer encuentro entre las partes. Diana Vázquez nos amplía la información. Rodríguez destacó los avances en la mesa temática por parte del gobierno y señaló a la oposición de incumplir los acuerdos pactados en octubre y noviembre del pasado año. Ese viernes 6, que nos entrevistamos con Monseñor Celli en su residencia, nos manifestó que el Papa Francisco persiste en acompañar el diálogo en Venezuela. Eso es una muy buena noticia para las venezolanas y para los venezolanos. El jefe de la mesa de diálogo por el gobierno rechazó que Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, afirmara no estar seguro de la asistencia del representante de la Santa Sede. Una cosa es el enviado de su santidad, el Papa Francisco, Monseñor Celli, que se ha acercado de forma generosa, desinteresada al pueblo de Venezuela en la mesa de diálogo, y otra cosa es quienes fungen como verdaderos políticos de la derecha venezolana en la conferencia episcopal. Cuando Monseñor Padrón dice que no sabe, es muy curioso que esté tan desinformado. El vocero oficial afirmó que no han discutido ni lo harán con la oposición el adelanto de elecciones presidenciales. Cuando Capriles o Guevara dicen lo que dicen, los que están es pura y simplemente mintiendo. En Venezuela habrá elecciones presidenciales a finales del año 2018 y en el año 2017 habrán elecciones de gobernadores y elecciones de alcaldes. Punto. Así de simple. Jorge Rodríguez exhortó a los sectores radicales de la oposición a dejar lo que consideró los llamados de sangre y de violencia porque tendrán que comparecer ante la justicia y las leyes venezolanas. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El alcalde del municipio Sucre y representante de la oposición en las mesas de diálogo, Carlos Ocariz, señaló que la coalición no ha recibido ninguna invitación formal para participar en una próxima reunión junto al oficialismo y mediadores internacionales. Diana Martínez nos informa. Ocariz afirmó que este compromiso fue pautado de forma terca e irresponsable por el secretario de la UNASUR, Ernesto Samper. Hoy ya estamos a 10 de enero, nosotros formalmente no hemos recibido ninguna invitación para la reunión o para este encuentro que de manera unilateral se convocó para el 13 de enero, pero nuestra posición la hemos dicho, la hemos repetido, siempre hemos sido coherentes en nuestra vida y en la política, lo seguimos siendo. Nosotros no asistiremos a una reunión donde lo que se acuerde no se cumple. Durante la juramentación de la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal, el mandatario señaló que tiene conocimiento de que representantes del Vaticano asistirán a la cita de balance de negociación. En todo caso es una decisión de la MUD como ente completo, están obviamente de manera permanente reunidos, mañana miércoles hay una reunión definitiva con respecto a esto, pero adelantamos, nuestra posición es intacta. Carlos Ocariz pidió unión a la oposición, pues afirma que no es momento de iniciar campañas políticas que no ayuden en nada a la crisis del país. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El bloque parlamentario de la Patria pidió al Tribunal Supremo de Justicia que establezca la responsabilidad jurídica, administrativa y política de diputados opositores por acto de declaración del abandono de cargo por parte del presidente Maduro. Maoli Aldana nos cuenta más. Héctor Rodríguez, en representación del Gran Polo Patriótico, acudió por segunda vez en menos de una semana a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país a denunciar a la Asamblea Nacional. Aseguró que cada día el Parlamento aumenta su condición de desacato. Hemos acudido hoy a este Tribunal Supremo de Justicia a introducir
este recurso, pidiendo la nulidad de los actos de ayer y pidiendo que se juzgue a los diputados por su comportamiento inconstitucional, antidemocrático, irresponsable y que raya en lo ridículo. Por supuesto que están en desacato. Primero porque es un conjunto de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que no cumple la Asamblea Nacional. Segundo, porque lo que hoy finge como directiva fue juramentado en condiciones de desacato. Y tercero, porque inmediatamente de que votan la carta de los quienes fueron candidatos a diputados, hacen esta barbaridad. El parlamentario consideró que la decisión de la Asamblea Nacional en contra del primer mandatario nacional no está establecida en la Constitución. Es obvio, es notorio, es público que el presidente Nicolás Maduro está en pleno y absoluto ejercicio de sus funciones constitucionales. Nos puede gustar o no gustar, pero no son los órganos legislativos los responsables de evaluar si les gusta o no les gusta la gestión de un gobernante. A juicio de Héctor Rodríguez, lo que sí es responsabilidad de la Asamblea Nacional es hacer cumplir la Constitución y por el contrario la está violando. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El diputado de la Unidad, José Guerra, aseguró que la apertura de casas de cambio en la frontera con Colombia no reducirá la cotización de la divisa. Insistió en que la solución es la unificación cambiaria gradual que involucre al Banco Central de Venezuela. El parlamentario y economista prevé que los venezolanos viajarán a Táchira para adquirir pesos con bolívares y luego cambiarlos a dólares o comprar productos colombianos. Tiene que ser una acción del Banco Central de Venezuela que establezca un mercado de cambio oficial donde oferte dólares, oferte cualquier otra divisa y aquellos interesados en comprar esa divisa vayan a las casas de cambio, no una, sino las que puedan conformarse en el país. Reiteró que este 16 de enero no estará disponible el nuevo cono monetario y debe permitirse la convivencia de ambas familias de billetes y monedas. Van a estar en las taquillas de los bancos, pero jamás en los cajeros automáticos, en las cantidades requeridas, porque el billete tiene que ser presentado al banco y al cajero automático para su respectiva calibración. Guerra también predijo una devaluación de la tasa de cambio a 10 bolívares, pues el gobierno necesita 2 millones de moneda nacional que no tiene para cubrir el aumento salarial. Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, informó que citará a su despacho al presidente de Fede Cámaras a fin de recibir propuestas en beneficio del país. Nosotros estamos dispuestos a dialogar incluso con hasta los que nos adversen de la forma más terrible. Y por eso, esperando que Fede Cámaras pueda en algún momento recuperar la sindéresis, esperando que en algún momento Fede Cámaras pueda enseriarse para conversar sobre este tema, yo estoy hoy formalmente remitiéndole una carta al presidente de Fede Cámaras para citarlo a mi despacho para conversar sobre temas, para conversar en serio sobre los temas de interés de los trabajadores y las trabajadoras, para ver si es verdad que tienen alguna propuesta concreta o si es que por el contrario siguen empeñados en hacer alguna politiquería barata. Torrealba señaló que supervisará los ajustes salariales en el sector privado. Porque cuando se incrementa el salario mínimo, entonces en el sector privado no ajustan a las personas que tienen antigüedad, no ajustan a las personas que se han formado y que tienen profesiones, no ajustan a las personas que tienen experiencia y han producido que ahora prácticamente cada vez que se aumenta el salario mínimo la gente queda ganando todo salario mínimo. Ya yo he recibido instrucciones precisas sobre esto para que en el sector privado se hagan los ajustes necesarios y no se quede todo el mundo en el salario mínimo. El ministro descarta que vayan a cerrarse empresas tras el aumento salarial. Es normal que Fede Cámaras haga expresiones como las que ha venido haciendo, de decir que es insuficiente. Decían hace poco, en el último incremento de salario mínimo, dijeron que era muy poquito. Ahora están diciendo que va a producir efectos negativos en el cierre de empresas. Nosotros sabemos que hay disposiciones en la ley que impiden que se cierren empresas. El titular de la cartera del Trabajo rechazó el abandono de cargo declarado por la Asamblea Nacional contra el presidente de la República. La verdad, tengo que tratar de conservar la forma por la posición que tengo actual de parte del gobierno del presidente Maduro, pero no puedo dejar de decir que eso es una mamarrachada. Los que tienen ese cargo abandonado y ese poder destruido es los diputados de la mayoría de la derecha. Parecía que era imposible destruir lo que ya está destruido, pero el nuevo presidente de la Asamblea Nacional tiene un empeño obcecado por acabar definitivamente, enterrar, sepultar el poder legislativo nacional. Francisco Torrealba adelantó que su despacho seguirá negociando los contratos colectivos.
El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, afirmó que el TSJ solo actúa en favor de concentrar el poder en el Ejecutivo Nacional. A su juicio, la Asamblea Nacional busca alternativas para propiciar un proceso electoral. Alberto Rebeto nos amplía la información. El gobernador de la entidad mirandina aseveró que el control institucional es el único instrumento utilizado por el gobierno nacional para mantenerse en el poder. ¿Para qué sirve el TSJ en nuestro país? ¿Para qué? ¿Cuánto gana un magistrado? ¿Cuánto nos cuesta a los venezolanos ese tribunal? ¿Y qué hace ese tribunal para resolver la crisis en materia de violencia, la crisis económica social que vive el país? Nada. Lo único que hacen es defender a la cúpula corrupta del gobierno. Por otra parte, anunció una movilización para los próximos días en el que exigirán elecciones ante lo que califica como el secuestro del derecho al sufragio. Que debe ser una convocatoria, en mi opinión, debe ser una convocatoria nacional de movilización de los venezolanos exigiendo elecciones. Tiene que haber un pueblo que se levante, porque la gente pide respuesta y la respuesta la tenemos que encontrar nosotros mismos los venezolanos. Las declaraciones las ofreció durante su visita a la comunidad La Matica, en donde entregó obras comunitarias con un monto de inversión de 6 millones de bolívares. Desde la ciudad de Los Teques en Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos una pausa. Y en breve regresaremos con más para todos ustedes. Las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia. Por eso debemos fortalecer las capacidades para su prevención y brindarle una oportuna respuesta. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. 7:30. Operadores cambiarios fronterizos de Táchira alertan que de no ser reactivados, más de 300 familias podrían quedar sin sustento. Piden al gobierno nacional ser incluidos en la nueva política financiera para trabajar de la mano con las casas de cambio autorizadas. Nuestra compañera Mariné Glod nos informa. Por décadas, 17 operadores cambiarios laboraron en el eje limítrofe de Táchira hasta agosto de 2015, cuando el estado de excepción ordenó el cierre. A diferencia de las casas de cambio, los operadores solo manejan pesos y bolívares con cierto límite. Y esa decisión no está firme. Ellos tienen recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia de naturaleza constitucional y tienen inclusive recursos en los tribunales contencioso administrativos. Por consiguiente, considero que es una política errada. Se desconoce quién administrará las casas de cambio. Ante esto, los operadores se sienten en el limbo. Sostienen que la permuta se debe a la oferta y demanda, pese a que la tasa CIMADI establece 4.4 pesos por bolívar. Que haya un diálogo concreto, directo y muy sincero entre ambas naciones para que se logre sincerar un precio real, equitativo y justo. Y nosotros estamos dispuestos a intervenir. En reiteradas oportunidades, el gobernador de la entidad, José Gregorio Bielma Mora, ha indicado que son 7 las casas de cambio que serán activadas en el eje limítrofe. Desde la avenida Venezuela, en la frontera con Colombia, Mariné Glod, Noticiero Venevisión. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, realizó una inspección a la planta La Fina, productora de oleínas, manteca y margarina, ubicada en Tinaquillo, estado Cojedes. A través de su cuenta en Twitter, aseguró que dicha empresa se encuentra 100% operativa y que cuenta con suficiente inventario para este 2017. Asimismo, destacó que pasó de producir mensualmente de 1.500 a 3.000 toneladas métricas y acordó la ejecución de nuevas adecuaciones que permitirán proyectar el incremento de producción de La Fina a 5.000 toneladas métricas por mes. La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, indicó que el aumento del 50% en el salario mínimo generará el cierre de negocios y empresas. Ramos aseguró que la escasa producción nacional no le permitirá a los comerciantes generar ingresos necesarios para reponer los inventarios y poder cancelar el incremento salarial a los trabajadores. Recordó que el sector privado es quien genera más empleos en el país y el que a su vez se ve más afectado por las medidas económicas del Ejecutivo Nacional. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, afirmó que el gobierno nacional realiza los esfuerzos necesarios para proteger la capacidad de compra de los ciudadanos. Sostuvo que es necesario perfeccionar los mecanismos de control, así como los niveles de producción para combatir la especulación y de esta manera proteger el salario de los venezolanos. Aseveró que el Ejecutivo Nacional invitó a los sectores privados a trabajar por el país. Una cantidad ayer
importante de empresarios que no necesariamente comulgan con nuestra propuesta, por llamarla política ideológica, pero que sí están comprometidos con el desarrollo de nuestra patria y entienden el papel que a ellos les corresponde jugar. Lobo señaló que el 2016 fue un año de resistencia y el 2017 será de ofensiva. Realizarán un plan para recuperar la economía. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció este martes su último discurso como mandatario antes de abandonar el cargo el próximo 20 de enero. El mandatario saliente aseguró que su país es ahora más fuerte que hace 8 años cuando él llegó al poder. Obama admitió que el racismo sigue siendo una fuerza divisoria en la sociedad norteamericana. El gobernante de 55 años dijo que su nación, Estados Unidos, debe expandir la democracia y la defensa de los derechos humanos a través del mundo. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue investido por tercera vez consecutiva para un nuevo periodo de 5 años. El mandatario asumió nuevamente el mandato ahora junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Ambas personalidades fueron juramentadas junto a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Ortega y Murillo ganaron con amplia mayoría las elecciones del 6 de noviembre al obtener 71,5% de los votos. El líder nicaragüense está en el poder desde el año 2005. Bien, amigos, corresponde revisar cómo está el tráfico a través de nuestra cuenta @tráficobb, y ahí lo tenemos en pantalla, congestionada a la altura de la Castellana en ambas direcciones. Esa era la Cota 1000. Ahora leemos que en sentido Plaza Venezuela, fuerte congestión desde la Bandera, dificultad para conectar a la autopista Francisco Fajardo en Los Chaguaramos y Bellomonte. Esto es en la Vallecoche. La principal de Caurimare presenta dificultad para conectar hacia el Cafetal y hay buena movilidad vía Los Ruices. También accidente en la Caracas La Guaira subiendo en el sector El Limón. Hay restricción vehicular y los paramédicos del MTT trabajan en el restablecimiento del tráfico. Así que ya lo saben, tomen previsiones. Vamos a una nueva pausa comercial. En breve volvemos con más información. Quédese allí. Amigos, buen día, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con el primer aniversario de la muerte del legendario David Bowie. Ha pasado un año desde la desaparición física de la estrella. David tenía 69 años y llevaba 18 meses luchando contra un cáncer, y 2 días antes, por su cumpleaños, había publicado su último disco, Black Star. Él se mantuvo reservado con su enfermedad y trabajó hasta casi el final. Y según el documental de su vida publicado recientemente, grabó su último video, Lazarus, consciente de que moriría pronto. Sin embargo, fuentes cercanas al ídolo aseguran que la temática del clip es bíblica y no sobre sus dolencias como han especulado. Con su muerte también se revelaron detalles personales, como que supo que sería abuelo meses después y la relación que mantuvo con su hijo, el director de cine Duncan Jones. Su pasión por las artes ha sido pública y pronto será presentada a la luz con una subasta que recopila alrededor de 300 obras. El tiempo ha mostrado la influencia de su legado. Se han reactivado las visitas de los turistas al mural en Londres, donde se han organizado veladas musicales para recordarlo. Ayman, su esposa, le ha rendido un tributo por las redes sociales, así como sus fanáticos, quienes han publicado diferentes imágenes usando la etiqueta David Forever. Bowie sigue vivo en la cultura y así lo demuestra el éxito póstumo que ha alcanzado. Y la banda U2 celebrará con una gira los 30 años del disco que los llevó a la fama. Los irlandeses están de fiesta e iniciarán en mayo un recorrido por Canadá, América del Norte y Europa para celebrar el 30º aniversario de su álbum The Joshua Tree. Serán 26 conciertos en total y en cada uno de ellos U2 interpretará todos sus éxitos acompañados de algunos invitados especiales. Del disco, que salió el 9 de marzo de 1987, se han vendido más de 25 millones de ejemplares en el mundo y fue el primer álbum de la agrupación que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos, así como en Reino Unido e Irlanda, entre muchos otros países. La banda también prepara su próximo trabajo, que espera lanzar el segundo semestre del año.
Baby, every dog on the street knows that we're in love with defeat. Are we ready to be swept off our feet and stop chasing every big wave? Cerramos con el tributo que rendirá un grupo de artistas a Juan Gabriel. Un total de 18 artistas, entre los que destacan Juanes, Andrea Bocelli, David Bisbal, Pepe Aguilar y Yuridia, participarán el próximo 18 de febrero en un concierto, homenaje al Divo de Juárez en su natal México. Gustavo Farías, productor de La Estrella, reveló que es posible que en el tributo denominado Eternamente Juan Gabriel Vive la Experiencia, resuciten al compositor a través de un holograma, además de un emotivo recorrido por todas las canciones que fueron parte de la carrera musical del ídolo. Recordarte aquel cariño y que con esa condición te ofrezca ayuda. Tú sabes bien que antes que nada soy amigo, que todo lo demás resuelto fue en un hermoso adiós. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Cariel. Te vemos al mediodía. Hacemos otra pausa. Al regreso, en la entrevista a Venevisión, nuestra compañera Endrina Yepes estará con Denis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. El paciente Carlos Lucio Bracamonte requiere con carácter de urgencia el siguiente medicamento: clindamicina o dalancin. Las personas o instituciones que puedan colaborar, favor comunicarse con sus familiares a los teléfonos 0412-950-1025 o 0414-150-6584. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Denis Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada ante el Parlamento, la única mujer en la directiva que recién asume este segundo periodo legislativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Endrina, gracias a Venevisión por permitirnos llegar a los hogares venezolanos y poder decirles al pueblo de Venezuela, dar nuestras impresiones sobre lo que es este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Estas sesiones arrancaron contundentemente con la declaratoria del abandono por parte del presidente Nicolás Maduro, y esto ha generado muchísima controversia, sobre todo con posturas como la del jefe, el diputado Héctor Rodríguez, del bloque de la Patria de la bancada, que asegura que esta figura no existe en la Constitución Nacional. Bueno, pero es que no esperábamos menos. Pensar que el gobierno o que la bancada oficialista iban a aceptar esta decisión que tomó la Asamblea Nacional es hacernos ilusiones sobre lo que realmente es el deber ser y lo que ha practicado el gobierno nacional durante los últimos meses y el último año, en el año 2016, cuando definitivamente el gobierno se vio que había una mayoría parlamentaria que representa al pueblo venezolano, y de inmediato pues procedieron a desconocerla tras, no digamos la destitución, sino la desincorporación de los diputados del Amazonas. Para nosotros prácticamente se ha tratado de una destitución porque no hay fijación de las elecciones del Amazonas, ni hay forma de buscar la solución del problema de los diputados del Amazonas. Más allá de que en las mesas de diálogo se había acordado que se iba a proceder a hacer una elección, por cierto, que nosotros no fue que aceptamos que había algunas irregularidades en esa elección, sino que buscábamos la forma de que se destrancara el juego que está trancado en el país. Y sin embargo, ni la elección ni la incorporación de los parlamentarios, lo que deja presumir que es una destitución por parte del gobierno, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, recordando y haciendo énfasis al tema de que no hay separación de poderes en este país. Acerca del argumento que se está planteando, abandono del cargo, desde el punto de vista legal, ¿en qué se sustenta? Se sustenta en el 233 de la Constitución de la República de Venezuela. Para abandonar el cargo no es solo necesario que la persona
esté o no de cuerpo presente. El abandono del cargo se produce por el simple hecho del no cumplimiento de las funciones atribuidas en la Constitución. El país hoy se encuentra sumergido en la peor de las crisis que haya vivido Venezuela en toda su historia republicana. La gente no consigue qué comer, la gente está escarbando de la basura, hurgando en la basura para comer. Y no es cosa que te lo cuenten, es cosa que tú lo vives y que tú lo ves día a día. Es que la gente no consigue sus medicamentos para atender una pequeña situación de salud, cosas tan sencillas y elementales como quizás una pastilla para un dolor de cabeza no se consigue. Pero los hospitales están destruidos y allí pues hoy se convocaba una sesión para hacerla en el Hospital Vargas. Y así pues toda esta situación de calamidad que vive la gente en el tema de la seguridad ciudadana. Nos están matando, vivimos presos en nuestras propias casas y ni siquiera eso es garantía de nuestra seguridad. Toda esta calamidad que vive Venezuela, aunado a la mala prestación de servicios públicos, hace viable que nosotros hayamos producido esa decisión que se produjo en el día de ayer en la Asamblea Nacional, que es el abandono del cargo. Nicolás Maduro abandonó sus funciones. Nicolás Maduro abandonó su gestión como presidente, se ha ocupado de otras cosas, se ha ocupado de situaciones que no tienen nada que ver con su función de presidente y no tienen nada que ver con los intereses del pueblo venezolano, dejando al pueblo venezolano desasistido, dejando al pueblo venezolano sin ningún tipo de representación, sino la Asamblea Nacional, que es quien hoy vigila y quien hoy representa al pueblo venezolano. A propósito de esa decisión, hay acciones interpuestas, recursos que se presentaron no solamente ante el Tribunal Supremo de Justicia, sino también ante la Contraloría. El diputado Ramos Ayub decía, sabemos lo que va a pasar, estamos conscientes de lo que viene. ¿Qué les hace seguir pensando en la ruta de esta nueva figura, el abandono del cargo? Bueno, pero es que hay que hacerlo porque la Constitución nos faculta para ello. No hacerlo es defraudar al pueblo venezolano. Nosotros nos planteamos durante el año 2016, sobre todo el último mes, en los meses de noviembre y diciembre, hacer la responsabilidad política y lo hicimos y lo aprobamos en el mes de diciembre, cosa que no fue acatada por ninguno de los poderes públicos del Estado, fue desatendida por el gobierno nacional. Y teníamos pues la imperativa obligación de entonces abocarnos al abandono del cargo, que era lo que precedía luego de haberse acordado esa responsabilidad política. Pero es que el gobierno no demostró voluntad política para resolver los problemas del país, no ha mostrado voluntad política para darle solución a la problemática que viven día a día los venezolanos, sino que por el contrario se agudiza la crisis en Venezuela y luego esta situación del billete de 100, la salida de circulación, nuevamente entra en circulación, luego sale la incertidumbre que vivieron los venezolanos en torno, y que están viviendo incluso todavía, en torno a los nuevos billetes y la salida de circulación del billete de 100, es muestra de que no hay disposición de rectificar, sino que por el contrario se agudiza la crisis en Venezuela y por el contrario al presidente pues no le importa lo que el venezolano esté padeciendo, sino que continúa con su política errada. El diputado Héctor Rodríguez también hacía señalamientos cuando acudió al Tribunal Supremo de Justicia a interponer un recurso en el cual era necesario fijar posición acerca del comportamiento de los diputados y las responsabilidades políticas administrativas que suponen las decisiones que se están tomando en el Parlamento. ¿Los diputados están preparados para enfrentar estos desafíos? Sí estamos preparados. Todos estamos preparados, sabemos lo que estamos viviendo, sabemos que no estamos en un país de plenas libertades y de democracia, sabemos que estamos en un gobierno de corte dictatorial y estamos preparados para asumir lo que venga. No vamos a abandonar nuestras funciones ni vamos a declinar en nuestras propuestas al pueblo. Somos nosotros el único poder autónomo en este país y somos nosotros los que verdaderamente estamos representando a ese pueblo. Lo peor que pudiera ocurrir es que nosotros dejemos de hacer lo que nos corresponde, dejemos de cumplir lo que constitucionalmente debemos hacer y entonces pues defraudar a un pueblo que está esperanzado en las acciones, en las actuaciones y en la representación que nosotros como parlamentarios estamos ejerciendo en esta nueva Asamblea Nacional. Cuando se piensa en esperanza y en el medio de tanta controversia, el diálogo surgió como una gran esperanza para todos los venezolanos. Está previsto que el 13 de enero se lleve a cabo un próximo encuentro. Ya había una rueda de prensa por parte de Jorge Rodríguez, quien aseguraba que ya los enviados del Vaticano venían, igual que los representantes internacionales. ¿Qué espera la oposición venezolana de este encuentro del 13 de enero y cómo se han preparado? ¿Cuáles serán las líneas de acción? Bueno, fíjate, qué interesante esa pregunta, porque hablar de diálogo cuando no se cumplen los compromisos suscritos en el mismo es como pensar que nos vamos a sentar un poco de tiempo a tomar café o té sin que nada bueno pueda producirse, nada bueno pueda surgir de ello.
Ayer, precisamente en esa sesión, los parlamentarios de Amazonas han pedido fervientemente que se tome en consideración y que se votara la decisión interna de ellos, una decisión muy sui generis de cada uno de ellos, de que se votara en el plenario de la Asamblea Nacional esa desincorporación de la Asamblea. Por cierto, se llevó a cabo y la votamos. Hoy Jorge Rodríguez dice que eso no saca a la Asamblea del desacato, y los diputados del Amazonas lo hacen sencillamente ellos, como uno repite, una situación muy sui generis para destrancar el juego y para hacer posible que la Asamblea, a los ojos del gobierno, porque estamos muy claros y convencidos de que no ha habido desacato en ningún momento, pero a los ojos del gobierno podamos salir de ese fulano desacato. Sin embargo, hoy Jorge Rodríguez dice que eso no saca a la Asamblea del desacato, y es que al gobierno le conviene seguir manejando la tesis del desacato, le conviene la conflictividad política, porque es la justificación exacta, es la excusa perfecta para no cumplir con las decisiones de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué podemos pensar y qué podemos esperar de un anunciado diálogo para el 13 de enero? El interesado en el diálogo es el gobierno, y es el interesado para enfriar las solicitudes y requerimientos del pueblo venezolano. Nosotros, por nuestra cuenta, no tenemos ningún interés en dialogar si no hay resultas. Solo si hay garantía de buenas resultas para el pueblo venezolano, no para la oposición ni para la mesa de la unidad. Para el pueblo venezolano nosotros pudiéramos acudir a una mesa de diálogo. No está planteado que vayamos a la mesa de diálogo si no hay respeto hacia las decisiones de la Asamblea Nacional y no hay respeto hacia las instituciones públicas del Estado. En ello, la Asamblea, por supuesto. La directiva del Parlamento tiene previsto presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia de manera oficial la desincorporación de los diputados de Amazonas. Ya se envió, ayer se giró las instrucciones y las comunicaciones para que sean llevadas al Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros ayer mismo, ya saliendo de la sesión, firmamos los oficios donde se le notifica al Tribunal Supremo de Justicia la decisión que fue tomada por el plenario de la Asamblea Nacional por mayoría de todos los diputados de la bancada de la unidad, a solicitud y requerimiento de los parlamentarios del Amazonas. A finales del año pasado se hablaba mucho de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuáles son los acuerdos y cuáles van a ser las líneas de acción para este 2017? Escuchábamos también declaraciones de Andrés Velázquez, quien hacía referencia a una oposición desarticulada y hacía alusión a lo que ocurrió en la votación, que no fue por unanimidad, de esta postura del abandono de cargo por parte del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué piensa hacer la MUD en el 2017? Bueno, la MUD está planteándose su reestructuración y tiene que ver con la hoja de ruta, tiene que ver con el camino a seguir en este 2017. Ya hemos adelantado bastante en ese tema, todavía yo no puedo anunciar en absoluto nada porque falta todavía por recorrer. Ya en las últimas horas ya eso estará listo para que lo anuncie el propio secretario ejecutivo de la mesa, los jefes de los partidos políticos, pero sin embargo hemos avanzado bastante, estamos en reuniones permanentes en ese sentido. Y en el tema del abandono del cargo y algunos diputados que no estuvieron de acuerdo con ese planteamiento, yo lo que creo es que eso representa la democracia interna y el respeto profundo hacia las divergencias internas, pero por cierto el compromiso de los partidos políticos en buscar salidas menos gravosas para la crisis de Venezuela y además consensuada dentro de la mesa de la unidad. Así pues que los diputados que no estaban de acuerdo sencillamente se abstuvieron, no salvaron su voto, no votaron en contra, se abstuvieron porque ese fue el mecanismo que ellos consideraron pertinente y eso representa y presenta además una bancada con cohesión hacia lo que estamos haciendo. Yo no veo de ninguna manera que haya descoordinación o desarticulación de ninguna forma. De una manera coloquial, ¿cómo pudiera interpretar una persona en sus casas esa definición de abandono de cargo tras tantos planteamientos que ha hecho la oposición venezolana para buscar una salida del presidente Nicolás Maduro? De una manera coloquial yo lo puedo referir como abogado que soy, que a manera de ejemplo, se abandona el hogar, por ejemplo, cuando alguno de los cónyuges, marido o la mujer, no cumple sus funciones maritales, aun cuando viva en la misma casa y quizás hasta cuando duerme en la misma cama. Eso ocurre con el gobierno venezolano. El presidente de la República puede estar sentado en la silla presidencial, pero no cumple con sus deberes constitucionales como presidente de la República, no resuelve el problema alimentario, no resuelve el problema de medicina, no resuelve el problema de la seguridad ciudadana, no resuelve el problema de prestación de servicios públicos del país. Y si no resuelves los problemas de los venezolanos y si no cumples con tus deberes constitucionales, has abandonado el cargo.
Muchísimas gracias, diputada Denny Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. A ti, Endrina, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Gracias, Endrina. Así finalizamos la presente emisión. La emisión matutina del noticiero Venevisión. Y recuerde que Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta mañana. Hasta mañana.